Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar, ya que estamos en la onda encantada del mono, vamos a hablar sobre la teoría del apego y cómo influye en nuestras relaciones amorosas. La idea de estos directos, cuando puedo hacerlos, es reflexionar desde una mirada terapéutica la energía que está llegando desde la astrología maya. ¿Sí? Entonces estamos en la onda encantada del mono, del 13 al 25 de junio, y es la conexión con las heridas de la infancia, el mono. Entonces, reflexionando, digo, bueno, que puede estar interesante aportar que podamos ver cómo las heridas infantiles intervienen en la vida adulta a la hora de vincularnos amorosamente con alguien. Entonces pensé, podríamos hablar de esto, de la teoría del apego. ¿Qué es la herida infantil? La herida infantil es la distancia que existe entre lo que necesitábamos y lo que se nos pudo dar, ¿sí? Hay distancias pequeñitas porque quizás necesitamos, metafóricamente, 10 limones y nos dieron 8, por lo tanto nos faltaron 2, es una distancia pequeña, es una pequeña herida infantil. Puede ser que yo necesitaba 10 limones y me dieron 3, por lo tanto la herida va a ser una distancia de 7. La verdad que la voy a sentir con más intensidad. Y quizás necesitaba 10 y no me dieron nada. Por lo tanto, ahí la herida infantil es mucho más vigente y con mucha más intensidad emocional en nuestra vida. Entonces lo podríamos definir así. La herida infantil es lo que de bebé y de niña o niño necesitaste y los que tus padres, los cuidadores principales o quienes cumplieron ese rol te pudieron dar. La teoría del apego es el vínculo, la forma que tuvimos de pequeños, de bebés y de niñas, de relacionarnos con estos cuidadores principales que generalmente han sido los padres, pero si no hubo presencia de padres, puede ser que hayan sido los abuelos, los tíos, un centro de acogida muchas veces, cualquiera que hizo el rol, la función de los progenitores, de los padres. ¿Sí? Yo voy a tomar los padres como referencia, pero que quede entendido esto. Entonces, este vínculo, ¿no?, con nuestros padres o con los cuidadores, no solo es un vínculo de supervivencia para el bebé, para el niño, de que lo bañen, que le den de comer, que lo ayuden a dormir, sino es un refugio para el niño, ¿sí?, donde calmar sus angustias, donde aprender a regular sus emociones, encontrar consuelo frente a su malestar, sentirse protegido, sentirse seguro. Entonces, podríamos decir eso, que la conducta de apego es la percepción que tuvimos, ¿sí?, de cómo fuimos calmadas, cómo fueron calmadas nuestras necesidades, cuánta seguridad, cuánta protección, cuánta presencia hubo de nuestros padres. Entonces, de acuerdo a cómo fue esa relación, ese vínculo cargado de emociones con nuestros padres, desde la teoría de apego va a determinar cómo nos vamos a vincular emocionalmente, amorosamente, en una relación profunda y duradera. Entonces, para mí igual el vínculo de apego, y para muchos también profesionales, va más allá de las relaciones amorosas, sino es una forma de relacionarnos con la vida, una capacidad de gestionar nuestra vida en general, laboral, de amistad,
pero hoy lo voy a enfocar porque se ve mucho más claro cuando lo vemos a la hora de el amor romántico, a la hora de vincularnos. Entonces hay 4 tipos de apego. Por un lado está el apego seguro, que para mí es un ideal en tanto actualidad. Creo que lo vamos a ver más a futuro porque ahora hay mucha crianza consciente, padres conscientes que están trabajados, que van a terapia o que son terapeutas o que hacen yoga o que van a cursos para aprender a cómo poder acompañar conscientemente a los hijos. Así que creo que este apego lo vamos a ver en las próximas generaciones. Puesto en nosotros me parece un poco idealista, pero bueno, lo vamos a nombrar. El apego seguro es cuando nuestros padres pudieron satisfacer nuestras necesidades casi entre 90 y 100%, que fueron empáticos, cariñosos, comprensivos todo el tiempo, que se vinculaban con nosotros amorosamente, afectivamente, que nos pusieron límites de una manera adecuada, sancionando cuando había que sancionar, en el momento adecuado, de una manera nutricia. Entonces, si hemos tenido este estilo de apego, no vamos a tener mayores problemas a la hora de vincularnos amorosamente, vamos a tener mucha tolerancia a la frustración, no vamos a dejar escalar los conflictos en la pareja, va a haber mucha coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos. No vamos a tener miedo al abandono o a la invasión, y vamos a tener una gran capacidad de autorregular nuestras emociones. Es como un poco el ideal, o yo creo que los otros tipos de apego que ahora vamos a ver, que son más habituales, trabajados conscientemente, nos pueden llevar a situarnos en un apego seguro con el otro, ¿sí? Pero así de ideal, la verdad que no conozco muchos casos. Luego está el apego ansioso ambivalente. Este tipo de apego es cuando de bebé o de niñas o niños, generalmente se ven los niños preocupados. El niño lloraba, ¿no? O expresaba sus emociones porque necesitaba el vínculo para autorregular sus emociones, para calmar su malestar, o necesitaba la sensación de refugio. Pensemos que los bebés necesitan el cuerpo de la madre y del padre, sobre todo de la madre, para calmar sus angustias, porque todavía su sistema nervioso no se ha desarrollado. Entonces, ellos se regulan a través del contacto, ¿no? Con el progenitor o el cuidador. Por eso es tan importante el vínculo de apego, porque los ayuda a regular sus emociones, a sentir un refugio para ellos, seguridad, apoyo, contención, presencia, que no están solos cuando algo les crea malestar, que esa persona acude a calmar ese malestar, tanto de bebé como de niños. Entonces, en el apego ansioso, el niño llama al progenitor, llora, hace una expresión, y los cuidadores principales, los padres, a veces vienen, ¿sí? A veces acuden al llamado del niño y otras veces no. Se llama ansioso ambivalente. A veces sí acuden y otras veces no. Entonces el niño, el bebé o la niña, se da cuenta de que el cuidador principal, el padre, los padres, no acuden a la primera llamada que hace, ¿sí? Cuando hace varias llamadas expresando su emocionalidad, los padres terminan viniendo, ¿sí? Pero no a la primera. Entonces, ellos no sienten demasiada seguridad porque es un vínculo muy imprevisible para el niño, porque ahora está, ahora no está, ahora acude, pero a veces no acude, ¿sí?
a veces me da seguridad, pero a veces no, porque no me presta atención o no sé, es muy común la escena de los niños en el parque jugando y de repente hacen así para hacer contacto con su cuidador, con su padre y su madre, y si la madre o el padre están en otra, con otros padres, entonces no siente que están ahí, ¿no? Como, o si en cambio si los mira, los saluda, les da un besito, se sienten seguros, hay refugio, protección y siguen jugando, ¿sí? Entonces, en el apego ansioso, el niño se da cuenta que tiene que insistir en su llamada de atención, que tiene que ir subiendo su expresión emocional para que así le preste atención, ¿sí?, el cuidador, los padres, y vengan a calmarlo, ¿sí?, o a calmarla, y puedan satisfacer lo que está necesitando. Entonces, ¿qué pasa en la vida adulta? Una persona con un apego ansioso, ambivalente, va a ser una persona muy emocional, incluso exageradamente, va a caer en escenas, en episodios bastante dramáticos, exagerados, demandantes, va a necesitar al vínculo de pareja y al otro para calmar sus angustias, ¿sí? Pero ha aprendido que el otro calma mis necesidades y me presta atención cuando yo exagero y acentúo mis emociones, ¿sí? Entonces, este es el típico, lo que escuchamos como dependencia emocional, es este tipo de apego, ¿sí? Son muy demandantes, muy emocionales. Para calmarse necesitan que el otro esté, terminan siendo personas con falta de independencia o de autonomía, ¿no? Se sacrifican mucho por la otra persona, lo dan todo, porque el mayor miedo de una persona que se vincula desde este tipo de apego es el miedo al abandono. Tiene mucho miedo a que el otro se vaya, a que el otro me deje, y si sucede eso, no voy a pensar que quizás es el otro, así voy a pensar que yo tengo un problema, yo tengo una tarea y por eso el otro me está abandonando. O cuando no está el otro, no está la presencia del otro, yo me siento inquieta, me siento ansiosa, me siento insegura, me siento vacía. Entonces, necesitan mucho contacto, muchísimo, mucha cercanía, ¿sí? Es un vínculo dependo del otro para estar bien y para calmarme, pero exagerando mis emociones, porque así pienso que el otro me va a asistir, me va a atender, pero termina siendo contraproducente porque el otro se cansa de tanta demanda, ¿no? Y al final es una demanda que nunca es suficiente. Un abrazo, 2, 3, 4, 5, nunca es suficiente. Siempre es la persona que quiere más. Hay como una insatisfacción, ¿no?, interna. Bueno, este tipo de personas tienen que aprender que si el otro no está, no se sienten vacías, ni que no quiere decir que el otro no va a estar siempre, ¿no? También que tienen que intentar explorar el mundo sin depender de la otra persona, ¿sí? Para así trabajar su independencia, su autonomía, y que el otro no es un analgésico que calma mi displacer, ¿sí? El otro es un compañero, y autorregular sus emociones porque se desbordan, ¿sí? Se desbordan. Luego, el otro apego es como un poco lo opuesto. Se llama inseguro evitativo. Así como el ansioso necesita todo el tiempo del otro y hace muchas llamadas de atención, es muy demandante y muy exagerado,
y le cuesta mucho estar solo, que el otro no esté. El evitativo, inseguro, es todo lo contrario, ¿sí? Evita, pone una gran distancia, la intimidad es bastante incómoda, la cercanía es bastante incómoda. ¿Y qué pasó cuando éramos pequeños con este estilo de apego? El niño o la niña, el bebé, detecta que la expresión de sus emociones es incómodo para sus progenitores o sus cuidadores, que se ponen nerviosos frente a su expresión emocional. Los padres se ponen nerviosos, se ponen inseguros, no saben, quizás porque son padres que tampoco hablan un lenguaje espiritual no, emocional, o son más mentales. Entonces, frente a la expresión emocional de ese niño, no responden. Hay algo como que la rechazan, ¿no? La desatienden, porque les genera, no saben qué hacer con esa emocionalidad. Entonces el niño, no es por maldad, sino es como que no saben cómo calmar la emocionalidad. Les da miedo o incomodidad, y entonces rechazan la emocionalidad del niño o de la niña. Entonces, en ese caso, el niño tiene que renunciar a sus emociones. Se desconecta emocionalmente porque entiende que cuando tengo emoción, mi mamá o mi papá se pone nervioso, me rechaza, y cuando desconecto de mi emoción, mi mamá está presente, me atiende, ¿no? Es un refugio, es un vínculo seguro para mí. Entonces, la consecuencia es que empiezan a tener dificultades para sentir, ¿no? Para reconocer sus emociones, dejárselas sentir y expresarlas. Son niños serios, así como decíamos que los ansiosos son preocupados, los niños, niñas inseguros, evitativos, son serios. Y van como esta desconexión emocional hace que de alguna manera se van desconectando de su vulnerabilidad, de su sensibilidad. Entonces, es como si no pudieran emplear la sabiduría de las emociones para ser coherentes, ser auténticos y regularlas. Simplemente se desconectan. Entonces, de adultos parecen personas muy autosuficientes, independientes, con buena autoestima, son muy pragmáticos, prácticos. Quizás no los vemos con miedo o tristes, pero no porque tengan una buena autorregulación emocional, sino porque están desconectados de la emoción. A veces como frases como, bueno, la vida es así, hay que afrontar, el tiempo va a pasar, ¿no? Como con una mirada donde se minimiza la importancia de qué siento cuando tengo una pérdida o qué siento con el otro, ¿no? En la relación con el otro, mis miedos, mis inseguridades. Entonces, son personas huidizas, la cercanía es incómoda, son los que más libres están a la hora de solteros o solteras, porque el ansioso necesita el vínculo. Entonces es como que todo el tiempo está buscando estar en pareja, porque lo que le cuesta es no tener pareja. En cambio, el evitativo le cuesta mucho el vínculo amoroso. Entonces son personas como más huidizas, que en la intimidad se sienten incómodas, están más libres, ¿no? Podríamos decir, más disponibles. Imagínense una relación, un vínculo entre una persona ansiosa que necesita depender, se calma con el otro, ¿no? Emocional, que hace muchas llamadas de atención intensamente, con una persona evitativa, que está desconectada de la emoción, que necesita mucha distancia, que la intimidad le incomoda y que es muy
más racional, más pragmática, ¿no? Yo siempre, cuando se lo explico a mis pacientes en terapia, les digo, el ansioso es como un trueno y el evitativo es como una tortuga. Entonces, cuanto más ruido hace el trueno para ser escuchado y ser visto, el evitativo más se mete en la cueva, ¿no? Entonces, es difícil que se encuentren. Por eso hay que hacer un trabajo consciente, ¿no? De ambos. Generalmente los evitativos no llegan a la terapia porque desconfían. Son los que más desconfían en los vínculos. Entonces, desconfían del terapeuta, desconfían de la técnica. Ellos son muy resolutivos y además piensan que tienen buena autoestima porque sus objetivos de vida van mucho a buscar la perfección, ¿no? A tener una buena autoimagen. Entonces, raro que un evitativo llegue a terapia, porque además la terapia los pone en conexión con su sentir, con sus emociones, y puede ser muy intenso, ¿sí? Y puede ser muy agresivo, así que hay que ir muy despacio, pero llegan, muchas veces llegan. Los emocionales sí llegan a terapia porque es su lenguaje, ¿no? Vienen a aprender a regular sus emociones para no desbordarse. Pero, por ejemplo, el otro día una mujer en terapia, un caso de libro, me decía, le había agarrado un ataque de ansiedad. Era de noche en la habitación, estaba con su novio, ella tiene un estilo de apego ansioso y él tiene un estilo de apego evitativo. Entonces, bueno, por varias cosas estaba pasando, un viaje y demás, ella se pone muy ansiosa por sus problemas personales de vida, le agarra como una crisis de ansiedad, que es un desbordamiento emocional, de miedo, y ella entiende en su mente que en esa llamada de atención tan intensa, el otro le va a prestar atención y la va a calmar, pero justo enfrente tiene un evitativo. Entonces el chico le dice, bueno, decime qué te pasa. Y ella en su crisis, evidentemente no podía elaborar mucho lo que le pasaba. Bueno, respira, le marca así, muy, muy pragmático, ¿no? Le marca unas respiraciones, ella no las hacía. Bueno, hace esto. Ella en su crisis tampoco lo hacía. Entonces él dijo, bueno, mira, si no vas a hacer nada de lo que te digo, por favor te pido que te vayas a la sala porque yo también necesito dormir. Ahí podemos decir, ay, qué frío el evitativo. No es frío, es la forma que ellos de pequeño, por su biografía, por este vínculo que tuvieron con sus cuidadores, con su padre, con su madre, el rol que ocuparon, desarrollaron ese tipo de relación con el otro. No es maldad, es no sé relacionarme de otra forma y es lo único que tengo, ¿no? Entonces, porque a veces parece que el ansioso es el cálido, el emocional, el conectado con sus emociones, y el evitativo parecería como, el desagradable, pero no va de así, va de formas de cómo nuestra psiquis fue creando la personalidad, los factores que intervinieron, ¿no? Las vivencias de la infancia que nos configuraron así. Es como un mapa neuronal. No es mala voluntad, ¿no? A veces sí puede ser que se hagan esos actos por maldad, pero acá no hay conciencia de maldad, porque la maldad está vinculada cuando yo hago un acto con intención de dañarte, con intención de perjudicarte. En estos apegos no hay intención, tanto el que se desborda emocionalmente, el ansioso, no tiene intención de molestar a la otra persona, de dañarla, perjudicarla, joderla. Y el que es evitativo y le cuesta mucho la intimidad porque se agobia con la emocionalidad del otro y se aleja, ¿no? Y es pragmático frente a su emocionalidad, tampoco está diciendo, quiero joderla, quiero, ¿no?, perjudicarla. Son formas
formas de la personalidad. Entonces, una persona evitativa lo que tiene que aprender en su vida adulta es ir conectando con sus emociones poco a poco, ir registrándolas, dejarse sentir, expresarlas, que se puedan sentir qué les pasa en relación con el otro, ¿no? Cuando sienten que pueden perder al otro, qué les pasa en la intimidad, que puedan como ir redescubriendo su mundo emocional, ¿no? Que le puedan ir poniendo palabras a lo que van sintiendo y puedan también descubrir el beneficio que tienen las emociones, ¿no? Su función. También se tienen que aprender los evitativos a dejarse cuidar, porque son niños que desde muy pequeños han aprendido como a cuidarse solos. El padre y la madre, cuando necesitaban calmar su malestar y autorregular sus emociones, no estuvieron. Entonces es como que esa independencia está muy presente, entonces no entienden cuando el otro los quiere cuidar, les es incómodo, pero en verdad es una independencia falsa, porque esa independencia detrás lo que tiene es una gran búsqueda de afecto, pero que no saben pedirla, pero sí necesitan afecto, evidentemente. Entonces el ansioso está más vinculado a una depresión, por así decirlo, un bajón dependiente, ¿sí? O sea que en su angustia predomina el miedo a la pérdida del amor del otro, la pérdida del vínculo. Necesitan todo el tiempo reasegurarse el vínculo, que el otro no se va a ir, que me puedo fiar del otro. Necesitan relaciones de confianza, ¿no? Como de saber que estás ahí. Entonces a veces ponen grandes dramas emocionales como pruebas para ver si el otro está ahí firme acompañándome y no se va, ¿no? Entonces, cuando pierden el vínculo, lo que les genera es culpa, rabia, enojo y ansiedad. Son prácticamente las consecuencias de cuando sienten que van a perder ese vínculo, ¿sí? Que no pudieron reasegurar, pero todo el tiempo su trabajo está en fiarme esta relación, fiarme el otro, que esta relación sea segura, reasegurar el vínculo, se ponen las gafas como del miedo a perder al otro, entonces todo el tiempo están viendo que no suceda. ¿Sí? El apego evitativo está más vinculado con una depresión introyectiva, ¿sí? Como más hacia adentro, que tiene que ver con una gran autocrítica, una gran autoexigencia para tener una buena autoimagen y buscar casi que ser perfectos, ¿no? Con lo cual no lo logran. Entonces las consecuencias de no lograr esto va a estar más vinculada a la desvalorización, a la culpa y a la ansiedad. Después hay un cuarto apego que se llama el apego desorganizado. Este tipo de apego es cuando las figuras, los cuidadores principales o padres, en vez de proteger y cuidar y dar seguridad, fueron los que maltrataron, fueron las figuras de maltrato. Entonces fueron cuidadores o padres agresivos, violentos, abusadores, violadores. Entonces eran los que tenían que darle seguridad, protección y contención al niño y lo que le dieron fue maltrato. Entonces, como estas relaciones en la temprana infancia son relaciones de supervivencia, porque el niño no se puede pegar un portazo, el bebé menos, se muere si lo dejan abandonado, pero el niño, la niña, no puede irse de un hogar donde
donde le pegan, donde lo maltratan, donde abusan de él. No, no puede irse porque es un vínculo de supervivencia. Entonces, en estos casos, el niño, para poder sobrevivir y no sentir tanto dolor, para poder tolerar el maltrato, lo que hace es se disocia, se desconecta, ¿sí? Se desconecta de la realidad. Puede haber que el niño intente, como respuesta frente a los padres maltratadores, responder desde la respuesta de lucha, gritarles o agredirlos, ¿no? Pero evidentemente no lo va a lograr porque es un adulto frente a un pequeño. Entonces, lo que se va a dar cuenta es que va a aumentar el maltrato. Entonces lo que va a pasar es que se va a entrar en parálisis, se va a desconectar, se disocia, lo que conocemos ahora como trauma. Porque no puede sobrevivir sin el cuidador. Entonces tiene que buscar la manera de seguir. Entonces lo observa, lo controla para anticiparse, busca de alguna manera calmar a la bestia, ¿no? Calmar al agresor para poder sobrevivir. Es uno de los apegos que crea mucho desequilibrio en los niños y en la vida adulta. Generalmente son personas muy violentas, muy impulsivas, muy explosivas, como los padres mismos, muy desorganizados, muy imprevisibles con sus reacciones, como ellos entendieron el vínculo afectivo como un vínculo de maltrato. Después se vinculan desde el maltrato, o maltratan o piensan que el otro los va a maltratar, como no es el único apego que no aprendió el respeto por el otro. Por lo tanto, no hay respeto en la relación, porque no lo aprendieron. Entonces, o son agresivos o se desconectan, ¿no? Del vínculo. Están como, se sienten muy confundidos, no desconectados emocionalmente, desconectados en sus fantasías, en sus ideas, nunca uno sabe cómo van a reaccionar, ¿no? Conductas muy desorganizadas, generalmente tienen etiquetas como de malas personas o de delincuentes. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, estos casos sí que necesitan atención terapéutica porque tienen como recursos frente a recursos para gestionar la vida, la agresión o entrar en parálisis, en desconexión, ¿sí? En disociación. Entonces tienen que aprender a cambiar la imagen del mundo, que el mundo no es un lugar agresivo, violento, dañino, impredecible, sino que a veces podemos encontrarnos con situaciones que pueden atentar nuestra seguridad, pero que también está en nuestras manos y tenemos el control para gestionarlas, ¿no? Y que no es necesario recurrir al otro para que me maltrate o yo hacerle daño, ¿sí? Así que bueno, esos son los 4 estilos de apego: el seguro, que para mí son las futuras generaciones de padres conscientes; el ansioso, que es la dependencia emocional; el evitativo, que es justamente las personas más desconectadas de sus emociones; y el desorganizado, aquellas personas que han vivido el vínculo, la relación con sus padres desde el maltrato, ¿sí? La violencia. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto o sobre este estilo de apego o algo que al escucharles ha venido? ¿Alguna duda?
Quizás podemos ver, a veces cuando lo explico en terapia, yo siempre digo que los mapas hay muchos mapas de autoconocimiento, pero los mapas, nosotros no nos tenemos que adaptar a los mapas, son los mapas los que se tienen que adaptar a nosotras, ¿sí? Entonces uno toma un mapa y se queda con lo que le sirve, ¿sí? Independientemente si fue literal mi infancia, como los padres de apego inseguro o los padres de apego ansioso, lo más importante es darte cuenta cómo te vinculás en tu presente, ¿sí? Con tu pareja. Desde más hacia el contacto, demasiado contacto, menos contacto, ¿no? Desde una manera muy violenta, irrespetuosa. Simplemente es darte cuenta cómo es mi forma de relacionarme. Y a partir de ahí, eso es como está como en un extremo, en una polaridad. Siempre el equilibrio, la salud mental tiene que ver con la dosis, con el equilibrio, no irnos a los extremos, ni a menos ni a más, sino buscar un equilibrio. Entonces, decir, bueno, ¿cómo puedo encontrar un equilibrio? Porque el tema no es dejar de ser una misma, porque la personalidad no se puede cambiar, pero sí la podemos modular, refinar, podemos no identificarnos con esa personalidad para desde una mirada consciente decidir qué respuesta quiero dar, ¿sí? Entonces, si hay conciencia, yo puedo dosificar la intensidad de lo que estoy viviendo, ¿sí? O subirle la intensidad porque soy evitativa, huidiza, tiendo a desconectarme de la emoción, irme más a la mente, entonces subo mi intensidad emocional, ¿no? Bueno, ¿qué me está pasando? ¿Qué siento? Le pongo palabras, ¿no? Me comunico con el otro, bla, 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 intento entender sus emociones, dejo que me cuiden, pido y demás. O si soy una desbordada emocionalmente, bueno, bajo la intensidad para que no haya tanto drama emocional repetitivo, para no pedir tanto y trabajo más mi autonomía, mi independencia, ¿no? Al final la autorregulación, porque ¿qué pasa con estos estilos de apego, con la personalidad en sí? Que si es como un piloto automático, funciona como un disco que pusimos una y otra vez, ¿no? Escuchamos. Entonces, esos son impulsos que nos esclavizan, porque si no ponemos conciencia, nos llevan siempre a un mismo lugar. Es como viene el impulso, ¡pum!, y nos lleva a actuar siempre en patrones de comportamiento repetitivos. Esos patrones no los podemos cambiar porque la personalidad ya es una estructura psíquica que es el cuerpo mismo, está en los músculos, entonces no se puede cambiar. Pero si somos conscientes, la podemos equilibrar, la podemos reconducir esos impulsos para que me lleven a donde yo quiero ir, en mi darme cuenta, en mi conciencia, y no que me esclavice. La libertad tiene que ver con la conciencia, la autenticidad y la autorregulación de lo que emerge en mí. Porque si no, soy esclava de mi biografía, soy esclava de mis emociones, porque son impulsos que siempre me llevan a un mismo lugar, y soy esclava de mis pensamientos. Entonces, si yo no trabajo el observarme a mí misma, el ser consciente, el estar presente, preguntarme qué me pasa, qué estoy pensando, qué emoción estoy sintiendo, qué estoy necesitando, y me conozco, conozco mi territorio, entonces no me voy a poder salvar. Si yo me meto en un pensamiento, en una emoción y lo empiezo a reproducir, ¿quién me va a salvar? ¿Quién me rescata a mí misma? Si yo soy eso que estoy pensando y estoy sintiendo y haciendo, que es un patrón de comportamiento repetitivo de la personalidad. Entonces ahí estoy atrapada. Ahí me vuelvo esclava de mí misma.
y me vuelvo una amenaza para mí misma. Entonces, la idea es siempre trabajar mucho, mucho, mucho el diálogo consciente conmigo misma, poder despertar de ese hechizo, poder darme cuenta que se está despertando en mí y poder reconducirlo, ¿sí? Hacia una acción consciente, equilibrada y dosificada. Entre el veneno y el remedio, todo está en la dosis. Todo está en la dosis. ¿Sí? Entonces cada una tiene que saber cuál es la dosis adecuada que le mantiene el equilibrio dentro de ustedes mismas y en su relación. Bueno, si no hay ninguna pregunta o no tienen dudas, entonces lo dejamos acá. Este es un buen momento, la onda encantada del mono, estos 13 días, nos quedan 5 días más para seguir trabajando estas heridas infantiles que han determinado nuestra forma de relacionarnos en la vida adulta, sobre todo muy evidente en los vínculos emocionales, duraderos, profundos. Muchas gracias, les mando un abrazo grande. Chao, chao.